Bueno, las y los italianos, tanto los que viven en Italia como los que habitan fuera del territorio italiano, eh, serán invitados a votar, porque acá el texto dice deberán, pero los votos creo que todavía también en Italia no son obligatorios. Vas a votar si querés votar. Entonces, están invitados a votar en el próximo referéndum que define cuestiones clave sobre el trabajo, especialmente y también la ley de ciudadanía. 1 millón de argentinas y argentinos que habitan este suelo de Argentina, además son ciudadanas y ciudadanos italianos. El gran tema a definir es Italia y sus trabajadores, Italia y las ciudadanías, Italia y las emigraciones e inmigraciones. Para ello el gobierno somete a compulsa pública la votación. En el exterior de Italia se comienza a votar por correo desde el 23 de mayo. En la península el referéndum será entre el 8 y 9 de junio. Toda la población italiana dentro y fuera de Italia elegirá con fuerza de ley. Por eso es importante que quienes tramitaron su ciudadanía respondan a esta invitación. Porque nos importa. Porque Meloni y Milei forman parte del mismo plan de destrucción de los estados y muchas y muchos de nosotros somos responsables en los dos países de lo que está pasando. La anomia está funcionando, así que probemos con participar y probemos de esa manera cómo combatirla. Luciano Vecchi es miembro del Partido Democrático de Izquierda y ex miembro del Parlamento Europeo. Luciano, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Luciano. Tenés un acento español más que italiano vos, ¿no? Bueno, si quieres puedo hablar italiano, pero imagino que sea más oportuno que hable sí. Itañol. Sí, eso es. Es el idioma del futuro. Qué maravilla. Bueno, contame cómo viene esto en el exterior específicamente, porque yo soy ciudadano italiano, pero tengo ciertas dudas con respecto también a mi ciudadanía. No es que defienda a ultranza que todo el mundo que tenga un bisabuelo italiano pueda ser italiano. También tengo mis dudas respecto a esto, ¿no? Habría que tener algún límite o no sé, o alguna otra cosa, pero no quiero parecer un tipo de derecha combatiendo estas libertades, ¿no? Pero por ahí de alguna manera las cuestiono. ¿Qué decís? Entonces, vamos a ver. Es importante por el momento que estamos viviendo en Italia sí. Y hacia los italianos al extranjero que digamos una cosa importante, porque justamente en estos días el Parlamento está votando un decreto del gobierno, y además la mayoría de derecha del Parlamento está empeorando, digamos, el texto, sí. Ajá. no para limitar o para, digamos, regir de manera más sensata el acceso a la ciudadanía. Lo que usted dice tiene sentido. Sí. No, simplemente el gobierno italiano y la mayoría de derecha quiere eliminar la ciudadanía italiana al extranjero. Ah, mira, ¿no? sí. Y el decreto que se está votando, sí. ya ayer votó el Senado, ahora va a la Cámara de Diputados, donde el gobierno probablemente pondrá la confianza, por eso ya no se podrán discutir y votar enmiendas. Ajá. Dice que la Italia que está fuera de Italia no tiene que existir, Ajá. que es otra cosa de normar de manera sensata, más sensata de lo que ha sido hasta ahora, el acceso a la ciudadanía. Esto es un tema muy importante, lo digo de esta manera, porque ni siquiera las leyes raciales, entre comillas, que el gobierno fascista italiano introdujo en 1938, sí. privaron a ciudadanos italianos de la ciudadanía, limitaron para los judíos, digamos. Y no, en este caso, como correctamente dijo usted, ¿no? La Internacional Negra, de la cual el gobierno italiano y quien en este momento preside Argentina forman parte, sí. quiere simplemente eliminar del censo electoral y eliminar de la ciudadanía todos los que no corresponden
a un esquema que es el esquema de minorías blancas de sangre garantizado y orientación política de camisa negra, claro, para decidir sobre el futuro del país. Ahora, soy muy concreto y muy contundente, pero esta es la verdad. sí. Y vamos a ver, hay dos temas. Uno que es un tema de derechos individuales, porque evidentemente hay por el mundo mucha gente, y entre paréntesis, la historia de la inmigración italiana no es una historia del pasado, es una historia de hoy. Claro. Voy a dar un dato importante. El año pasado en Italia nacieron 400.000 niños y en el mismo año hubo 190.000 jóvenes italianos que han emigrado al extranjero. Ajá. Por eso la historia de la emigración es historia de hoy. No es solo historia del último siglo y medio de la vida del país. Y para nosotros es muy importante, de un punto de vista de derechos individuales y también del interés del país, de que haya un vínculo entre la Italia fuera de las fronteras italianas con Italia. Sí. También porque es, digamos, como se dice, un soft power importante por el país. Digamos que a las derechas le da igual, no están, digamos, apostando sobre el futuro de un país, futuro sobre el cual podemos tener ideas distintas, pero sí, cada opción es legítima. No, están simplemente apostando sobre la limitación de los derechos políticos, sociales y hasta legales, digamos, de los italianos que vivan en Italia o vivan fuera. O sea que se trata de anular la posibilidad de que uno sea ciudadano italiano en el extero, se trata de anularla y no de morigerar o condicionar de alguna manera. Claro. Exactamente. Y sobre todo, digamos, el blanco es la reivindicación histórica de los emigrantes italianos de poder tener doble ciudadanía. Claro. Que es evidente, es una condición de dignidad, de ejercicio de derechos, sí, etcétera. Y esto es inaceptable. Vamos a ver cuál es la razón de esta ofensiva importante. La razón no es una razón de, digamos, gestión racional de la pública administración italiana. Las razones son dos. Uno, es que una mayoría de derechas cuyos partidos han aumentado su consenso, y esto no pasa solo en Italia, desafortunadamente, criminalizando la emigración, claro, en este caso la inmigración en Italia, sí, pero finalmente, por coherencia, tiene que criminalizar la emigración histórica o nueva italiana al extranjero. Y es importante que el gobierno justifique esta medida por razones de seguridad nacional, ¿no? Como si usted fuera una amenaza, sí, por la seguridad del país. Claro. Y segunda razón es porque los italianos al extranjero, según los criterios de este gobierno, votan mal, porque votan fundamentalmente a fuerzas políticas que sean progresistas, o sea, de signo distinto, que no pertenecen a la derecha que gobierna el país. Luego el tema del Maya es un tema peculiar, digamos, entre comillas. Sí. Pero para hacer un ejemplo, de los 12 parlamentarios elegidos extranjeros, 7 pertenecen al Partido Democrático y solo 2 a la derecha, ¿no? Porque no tiene extranjero. Y Luciano, este referéndum, bueno, justamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que nos van a preguntar en este referéndum? Ahora, vamos a ver, los 5 referéndum no se refieren a esto de lo que estamos hablando hasta ahora, pero tienen una implicación política con esto. A ver. Son 4 referéndums sobre temas de trabajo, simplemente para... Ahora, los referéndum italianos son referéndum para abrogar, para eliminar reglas, no para proponer reglas nuevas. Los 4 que se refieren al trabajo quieren eliminar las limitaciones a los derechos de los trabajadores, quieren eliminar las limitaciones a las garantías de seguridad en los lugares de trabajo, sí, y quieren eliminar aquellas medidas que perturban una competición leal entre empresas en temas de trabajo. Sí, ¿no? Sí. 4. Uno se refiere a la ciudadanía, pero en este caso de los que no son italianos, que nacen o viven en Italia, sí, para
digamos, limitar los plazos para que se pueda hacer una petición de reconocimiento de la ciudadanía. ¿Pero limitar a favor o en contra? No, el referendo es en favor, digamos, pasar de 10 a 5 años Sí. Los plazos para hacer demanda. Luego, evidentemente, siempre Claro, hay un análisis. Corresponde a las autoridades decidir si hay condiciones para... Claro. Ahora, vamos a ver, más allá del detalle de los contenidos de los referéndum, que son, digamos, referéndum progresistas, si se vota sí, se vota por una opción progresista, pero es importante para los italianos que viven en el extranjero por dos razones. Primero, porque en un momento en que las fuerzas de derecha que gobiernan Italia, Argentina y desafortunadamente otros países quieren apostar en la limitación de los derechos, es importante, derechos laborales, ciudadanos, etcétera, es importante dar una señal votando que sí. Segunda razón, aunque se vote no, es importante en el extranjero participar en el voto, es decir, cuando se recibe el sobre por correo, votar, reenviarlo al consulado, está, digamos, todo sencillo, digamos, y en los sobres, las papeletas, todo está indicado claramente, por una razón, porque este gobierno quiere cargarse el derecho de voto al extranjero. Ahí está. Y claro, más porcentaje de italianos participan en el voto, voten lo que le dé la gana. Está bien. Es importante para explicar que como italianos que vivamos en Italia o en el extranjero, queremos ser sujetos políticos, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Bueno. El gran tema sigue siendo el de siempre. Nosotros como argentinos y algunos de nosotros argentinos, también ciudadanos italianos, a veces ni siquiera estamos interesados en la política local. Mirá si vamos a estar interesados en la política de Italia. ¿Cómo hacemos para convencer a ese electorado que es necesario votar para demostrar la importancia del ciudadano italiano en el extranjero? Ahora, el tema del abstencionismo es un problema mundial, evidentemente, y ahí hay muchas razones. Digamos que en este caso hay un mensaje fundamental. Vota porque puede ser la última vez. Tú puedes está votar, bueno eso. Está bueno eso. Como ciudadano italiano. Sí. Y voy a dar un detalle, volviendo al primer tema que discutimos, ¿no? Sobre las no limitaciones, digamos, sino el cargarse de los derechos de ciudadanía. Hay un elemento muy grave que no se refiere, que es un precedente no solo para los italianos en el extranjero, sino para los italianos en Italia. Es la primera vez, y subrayo primera vez, que un gobierno italiano, porque ni siquiera lo hicieron durante el fascismo, decide por derecho quién pierde el derecho a la ciudadanía. Claro. Ahora, voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando en 1938 el gobierno fascista adoptó las dichas leyes raciales, no, contra los judíos, que fue un acto gravísimo, evidentemente, pero se limitaron los derechos de los italianos judíos. No se eliminó la ciudadanía italiana a los judíos italianos. Hubo discriminaciones. Ahora, con este decreto, hago un ejemplo que va más allá de los derechos individuales. Lo que queda de las comunidades italiano-judías, por ejemplo, en el Mediterráneo, en Túnez, en Esmirne, en Istambul, etcétera, en Alejandría de Egipto, van a desaparecer simplemente. Lástima que estas comunidades, ahora muy pequeñas, son las que hacen, entre comillas, propaganda por Italia, que editan los periódicos en lengua italiana, que impulsionan al conocimiento de la lengua, a la lectura de libros, impulsionan al consumo de productos italianos. Esto para decir que estamos alucinados por lo que está pasando, que esto no tiene nada que ver, evidentemente, con los abusos que se ha hecho en Argentina y en otros países, ¿no? Del acceso a la ciudadanía, el Black Friday de la ciudadanía, cosas impresentables, que además tienen responsables, que son los mismos responsables de las trampas electorales que se han hecho en el pasado
todas en contra de mi partido y del Partido Democrático. Por eso no vamos a hacer descuentos en esto. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Es decir, si Italia piensa que una parte importante de su identidad, de su actualidad, de su futuro, se basa en aquel 12% de la ciudadanía italiana que vive fuera de las fronteras nacionales, que sean descendientes de italianos o sean los jóvenes que se están yendo de Italia por las faltas que existen en este país, que van reconstruyendo su vida en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en Argentina también, pero quieren ser ciudadanos italianos porque tienen, digamos, un interés a contribuir al futuro de Italia. La derecha italiana, como de todo el mundo, le da igual y quiere borrar esto. Y voy a hacer un ejemplo muy concreto. Hace pocos meses el presidente Milei se fue a Italia y la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, le otorgó, claro, él no tuvo que hacer cola, digamos, en un consulado, le otorgó la ciudadanía italiana, ¿no? Y la semana después se quiere, digamos, no solo impedir nuevas ciudadanías, se quiere decir que los que son ya ciudadanos italianos no pueden transmitirla a los hijos, no pueden ejercer derechos políticos. Por eso, los 5 referéndums son sobre otros temas, pero la señal política tiene que ser muy clara. Queremos y queréis ser ciudadanos italianos y queréis poder tener derechos. Y además, el hecho de ser ciudadanos, lo digo dirigiéndome a un país como Argentina, a los italianos de Argentina, en épocas tristes, ¿no? de la vida de vuestro país, aunque no siempre las autoridades diplomáticas italianas se portaron bien, pero por muchos ítalo-argentinos ha sido una garantía de vida, ha sido digamos, un seguro importante sobre la vida y sobre su perspectiva. Eso, por favor. Eso es un espejo también de lo que sucedió en 1890, 1920 con los italianos que se venían acá, eran bienvenidos acá a la Argentina y de alguna manera hay una especie de recomposición del cobijo en esto que estás contando ahora, ¿no? Sí. No, y digo, además, digamos, también mi familia, digamos, vivió una historia de migración a Argentina, Uruguay, etc. Claro. Ahora, digamos, este elemento, repito, los abusos hay que combatirlos, evidentemente. Muy bien. Pero lo que se está discutiendo no es combatir abusos, es cambiar concretamente, además sentando un precedente gravísimo hacia los propios italianos en Italia, porque si un gobierno puede decidir quién es ciudadano y quién no lo es. Entre los que ya lo son, evidentemente, digamos, la amenaza para el bienestar y la seguridad de todos los italianos que vivan dentro del país o afuera es evidente. Por eso, por favor, votéis en los referéndums, votéis lo que os dé la gana. Pero si voten. Pero voten. Si votáis que sí, mejor. Pero por favor, que votéis porque puede ser la última vez y puede que quien pierde un derecho al cual puede ser no está muy interesado, el día siguiente se va a arrepentir de no haber ejercido sus derechos. Gracias, Luciano. Te mando abrazo transoceánico. Bueno, espero que mi español haya sido comprensible. Absolutamente. Mucho más de lo que estamos acostumbrados. Abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Lo escuchaste a Luciano Vecchi. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en El Desconcierto. ¿Dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto.